Aquí Francisco nos dice, hola, mi hijo va a cumplir 9 años y lo diagnosticaron con TDAH. Hace 2 años no toma medicamento para el TDAH. He observado que últimamente se enoja mucho y dice palabras hirientes o cosas malas de él. ¿Qué piensas de esto, María Alejandra? Perdón. A ver, eso hay que cuidar mucho lo que es el corazoncito de estos papás y estas mamás. Eh, yo siempre le digo a los papás que a veces el día a día de vivir con un hijo con TDAH no es fácil. Hay una frase muy linda que menciona el doctor Russell Barkley. El doctor Russell Barkley es uno de los mayores exponentes a nivel mundial en el conocimiento y la investigación del TDAH, y él dice o menciona en sus conferencias y le da un consejo de los tantos consejos que él da, le da un consejo a los papás cuando ha tenido un día difícil, donde este niño aumentó su frustración, no quiso apagar el tele, no quiso dejar su Nintendo, no quiso poner atención, se distraía hasta con sus manitas, cuando ha sido un día muy, muy difícil, o de repente el niño o el adolescente o el niño dijo algo que te lastimó o te hirió. Cuando ese niño esté dormidito en su camita, eh, obsérvalo, míralo, obsérvalo y ve lo grandioso que es tu hijo en su tranquilidad, en su sueño, respira profundo. ¿Por qué? Porque a veces en el trajín del día, María José, a veces hay mamás y papás que se sulfuran, que también gritan, que también se desregulan, y también esos papás de repente dicen, se arrepienten, se culpabilizan, yo no tuve que haber hecho eso, no tuve que hablarle así también. Entonces hay también mucha culpa tanto de los niños también como de los papás. Entonces es un trabajo diario en poder resolver, en poder sanar. Y yo siempre le digo, cuando los niños llegan y se disculpan contigo y te dicen, mami, perdóname, o mami, no lo vuelva a hacer, es importante creerle y es importante aceptar sus disculpas, porque posiblemente estos niños dijeron lo que expresaron por el enojo, por el impulso, por la frustración. Ahora, eso no quiere decir que hay que trabajar juntos y decirle, bueno, sí, mi amor, yo te disculpo, yo te perdono, pero bueno, ¿cómo vamos a seguir haciéndolo de ahora en adelante? Porque esto sucedió cuando estábamos haciendo la tarea de matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer diferente para que esto no vuelva a pasar? Porque sí, lo que me dijiste me dolió, ¿verdad? O lo que yo dije, también yo no me quería comportar así como mamá o como papá. Entonces, es un trabajo, María José, constante de trabajar con estos niños. Ahora bien, ¿qué pensaría yo? Que si llega un punto en que esta frustración, este enojo, esta exacerbación de emociones, de la frustración, de la ira, es parte de la vida cotidiana, yo lo que te diría, mamá o papá, es que no lo manejes solo. De hecho, en mi canal de YouTube yo tengo un video dedicado a esto. No lo manejes solo, necesitas apoyos. Y cuando hablo de apoyos, no solamente de profesionales, puede ser de un padrino, de una tía, de alguien, de algún líder de la comunidad en tu iglesia, de tu comunidad, alguna maestra en la cual, porque a veces los niños tienen maestras guías, pero a veces hacen clic con otro profesor o con otra maestra, o sea, no manejarlo solo. Y si la situación ya está generando todo un caos en casa, inclusive porque hay otros niños hermanitos que no tienen TDAH, pero también ellos por esta dinámica conflictiva se están viendo relegados, es el momento de pedir ayuda profesional, un profesional en medicina, un equipo interdisciplinario en tu clínica o en tu EVAIS, como le decimos aquí en Costa Rica, de atención primaria, un profesional en enfermería, en salud mental, un psicólogo, una psicopedagoga, una serie de profesionales en la salud mental que conozcan y que te den el apoyo que tú necesitas. ¿Por qué? Y ya finalizo con esta idea, porque si tú no lo haces, mamá o papá, ya se ha visto que
el síndrome del cuidador agotado existe en las familias con TDAH y eso es lo que queremos evitar, que tu mamá, tu papá, y a veces esto sucede más en las mujeres, mamás, que da el síndrome del cuidador agotado, que esa mamá está exhausta y ya vienen otras cosas como depresión y ansiedad. Y una mamita con depresión, con ansiedad y con este síndrome de agotamiento y a cargo de uno y a veces más de dos niños con TDAH puede colapsar. Y este Exacto. niño tiene que tener esas herramientas. Ok, bueno, en el caso de Francisco yo quería hacer una observación, ¿no? Porque él está haciendo aquí en el mensaje, dice que hace 2 años que no toma una medicación como tal. ¿Qué ocurre con esto? El hecho de que ya haya pasado 2 años no tiene que ser motivo también para volverlo a medicar. Hay que buscar cuáles son los puntos o cuál es el estímulo que definitivamente desencadena este enojo. ¿Será que estoy muy alterado? ¿Será que estoy muy agitado? ¿O hay algo en el contexto que también hay un desequilibrio? Cuando observas y vas proponiéndote herramientas, hablarle más tranquilo y ves que no funciona, es buscar el apoyo, como dice la doctora. Pero yo siempre he hablado que en el caso de la medicación es un aspecto muy delicado. Si se suprimió el medicamento es porque el médico tratante decidió hacerlo. En el caso de que exista mucha, pero mucha ansiedad y el ambiente no se modifica a pesar de buscar apoyos, es necesario que se revise también el aspecto de la medicación. ¿Por qué? Porque hay ya como decir, un previo a que se experimentó con el medicamento y hay que ver cómo está ese sistema nervioso que le causa esta irritabilidad. Pero muchas veces, si ya pasa mucho tiempo, tenemos que observar que estos niños, primero, ellos manifiestan sus dudas y van a seguir manifestando sus dudas y si solamente un simple gesto del adulto o de la persona que está con ellos no le es asertivo, ellos van a enojarse. Entonces tenemos que estar cautelosos a esto y inclusive hasta yo pienso que los niños, como lo dijo la doctora, eso es muy transparente, los niños con TDAH, preguntarle por qué te sientes así, qué hizo o fui yo algo que, y ellos siempre van a decir de una u otra manera. Si existe algo que sale ya del contexto, ellos no saben ni por qué es el comportamiento. Inclusive yo no sé por qué me porto así. Muchas veces me han dicho niños con TDAH porque es una desregularización muy grande y se pierde el foco. Aquí hay otra pregunta que quería leerte que dice, ¿el TDAH en adolescentes de 13 años puede ser genético? Ok, esta pregunta, ajá, Sí, ok, eh, eh, podría ser genético no solo porque tenga 13 años, puede ser genético si tiene 2 añitos, o si la persona tiene 50. O sea, en términos generales, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno neurobiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que lo tiene es porque nació con esa condición, su sistema nervioso central funciona de esa forma y a nivel de las estadísticas, a nivel de todas las evaluaciones que se han hecho, todos los estudios, es una de las condiciones del neurodesarrollo que más tiene un componente genético. Entonces, si dentro de la casa hay un hermanito con TDAH y viene un hermanito de camino, no es que va a tener TDAH, pero va a tener mayores probabilidades de que pueda tener TDAH, aumentan. Igual si la pareja, alguno de los dos tiene TDAH, no significa que van a tener un niño con TDAH, no, sino que aumentan las probabilidades. A veces los papás no lo tienen y el niño sí lo tiene, pero ya indagando, haciendo como la historia clínica, cuando uno pregunta, de repente los papás no lo tienen, pero sí lo tienen un tío o una tía, los primitos, o tal vez no tienen TDAH, pero tienen otras condiciones que están dentro de la misma sombrillita, como le llamo yo. Eh, exacto. Autismo, trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafia. Entonces hay un componente, digamos, hereditario bastante importante. Y nada más yo quería sumar esta última idea que tiene que ver con este tema que estamos viendo, el manejo del enojo. Recordemos que los niños con TDAH, por sí solitos, el TDAH, van a ser niños, y tú lo dijiste, María José, hay que ser más comprensivos, más tolerantes, manejar también nuestra propia frustración, porque van a ser niños
que en comparación a otros van a ser como más cuestionadores, más retadores, ¿verdad? Ellos te debaten, Exactamente. te dicen, pero si ya tú, papá o mamá, observas que esta desregulación, que si estamos hablando de niños menores a 8 años, que les cuesta calmarse, que se enojan muy rápidamente y les cuesta, se enojan muy rápidamente, no solamente eso, sino que cuando están arriba en el máximo de su enojo o su crisis, también les cuesta calmarse y duran hasta horas, que ya no es una conducta aislada, sino que también es una conducta frecuente, que literalmente, por eso se llama trastorno, está trastornando tu ambiente, ya no se pudo disfrutar del paseo, de la fiesta de cumpleaños. Es importante la ayuda y la evaluación de un profesional. ¿Por qué? Porque recordemos que el TDAH muchas veces no viene solito. Y si estamos hablando de que el niño tiene TDAH y existen esas características de desregulación, sería importante descartar si no hay algún otro factor además del TDAH. Por ejemplo, trastorno negativista desafiante, que es otra, que ya es una condición conductual, ¿verdad? Exactamente. O también el TEA, también el TEA, ¿verdad? Los niños con autismo también cuando se enfrentan a situaciones de mucha frustración por sus características pueden detonar también en desregulación emocional. Ok. Bueno, hay algo importante que debemos manejar en este contexto de tener, yo siempre he dicho que, y porque trabajo hace muchos años con niños con TDAH, hay que entender el TDAH, hay que digerir el TDAH y comprender que son niños que requieren de mucha organización, mucha paciencia y estar nosotros muy claros de que si yo tengo que salir del foco del niño porque me estoy alterando, voy a salir del foco también de él, porque muchas veces ocurre que la familia también está desorganizada, el niño también, y empieza un aspecto que tocaste aquí que me llama la atención, que es todo no salió bien en el paseo porque es que tú viste, ya empezaste. Es que, claro, ya tenías que empezar. Entonces, ¿qué ocurre con este niño? Este niño muchas veces las cosas no las hace por hacerlas. Muchas veces las hace porque está distraído o porque no tiene conciencia de lo que es el razonar totalmente. Ahora, hay otros aspectos importantes que serían la escolaridad y el deporte, que a mí me gustaría profundizarlo muchísimo en este tema. Y quería preguntarte, Alejandra, si tú crees que pudiéramos irnos a una segunda parte, porque el tiempo se nos está agotando. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan ustedes, gente bonita? Nos vamos a una segunda parte, pero antes de que ellos nos digan, hay algo que yo quiero manejar contigo. Esta parte de la conciencia a nivel social del TDAH y la aceptación de estos niños. Ah, ya ese es un niño que tiene tal y etiquetarlos de una manera. ¿Cómo frena este proceso de la incorporación de ellos y de la aceptación a querer actuar bien con los demás? Claro, yo creo que siempre, y esto uno lo ve en conferencias, en congresos, en simposios, que a pesar de que hay muchos estudios que avalan, que respaldan el TDAH, siempre hay mitos alrededor del TDAH. Y cuando se celebra en diferentes países, se conmemora este tema del TDAH, siempre se toca el tema de los mitos. ¿Por qué? Porque muchas veces es incomprendido esta temática o es incomprendido inclusive a los papás o muchas veces señalados por todos los mitos que rodean el TDAH. Entonces, ¿qué cambia eso? Precisamente, José, estos espacios que tú estás proponiendo acá, porque erradica y trae abajo los mitos. Y hay un sinnúmero de mitos. Bueno, de hecho, en mi canal de YouTube yo tengo 2 videos donde detallo algunos, porque hay muchos de esos. Ahora, como si tu hijo fue diagnosticado con TDAH, o no tu hijo, si no tenés una persona afectivamente muy cerca a ti, porque es un sobrinito, un nieto, un ahijado que tiene esta condición, el mejor regalo que tú le puedes dar es preguntarle a ellos, díganme, cuéntenme, ¿qué pasó? Dígame qué consiste el TDAH. Y preguntarle a los papás, ¿verdad? Porque cuando el niño se diagnostica, Exactamente.
comprometidos, hay papás que inclusive llegan a conocer tanto este tema, hasta más que los mismos profesionales que lo comienzan a atender. Entonces, siempre esté abierta, no juzgues, no señales. Y si de repente en la fiesta o en la reunión de mamás, una mamá dice, sí, mi hijo tiene TDAH y sí, lo estoy medicando, todo el mundo va a comenzar a señalar, ¿verdad? Entonces, más bien, tengo una apertura y pregúntale a sus papás, cuéntame, hermano, cuéntame, amiga, ¿en qué consiste esto para conocer? Me gustaría conocer. Es cuando van a dar un programa o una charla, invítame, yo quiero conocer para poder ayudarte, para poder comprender más esto. Solo así vamos a comenzar a seguir cambiando la historia. Ha venido cambiando mucho, pero aún hay más trabajo que hacer. Y si tu papá tienes un hijo con TDAH, definitivamente la psicoeducación es fundamental. Que la psicoeducación es parte del tratamiento del TDAH, que eso está en las guías clínicas internacionales. Y que es parte del tratamiento. Entonces, si tu hijo tiene TDAH y tú dices, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Quiero darle el mejor tratamiento a mi hijo. El primer tratamiento, número 1, es que te psicoeduques, que te formes con información científica avalada. ¿Para qué? Para que tus mismos mitos salgan abajo y puedas darle una atención de calidad a tu hijo dentro de casa. Ok, aquí hay mucha gente que nos ha dicho que sí, hay hasta gente que nos pide hasta la tercera parte. Saludos a Iber Coronel, a José Gregorio, que también está conectado aquí. Y algo importante que has mencionado, a pesar de, la semana pasada hablamos de un tema, pero era materia del autismo, la concientización del TDAH ha sido ahorita un poco más amplia, en que la gente ha aceptado más la realidad, pero faltan más nosotros, las personas que tenemos alguna persona con TDAH en casa, hablar del caso y mencionar las fortalezas que tienen los niños con TDAH, y siempre el éxito también está allí, en basarnos en las fortalezas que él tiene. Son creativos, son los primeros que van a salir corriendo a abrir la puerta del salón o de la casa, son los primeros que van a atender el teléfono y va a ser gracioso, son los primeros que van a preguntar lo que tú no puedes preguntar o te da vergüenza preguntar. Entonces hay unas ventajas que ellos tienen. Y algo muy esencial y que me ha tocado por muchos años es dar el diagnóstico del TDAH, y es algo que no es fácil para la aceptación de los padres. Pero ¿qué ocurre? El TDAH definitivamente es un niño que te pide un poco más de atención, que es lo que yo siempre les manifiesto. Llega a tu vida un niño que demanda un poco más de atención, pero es un niño que te sorprende, porque muchas veces hemos visto niños con TDAH que hacen actividades que a veces nosotros no podemos. De repente arreglan aparatos y no conseguimos entender por qué lo hacen, y es importante valorizar eso. Entonces nos vamos a ir a una segunda parte, pero yo quería, Alejandra, que nos dijeras dónde te podemos conseguir en las redes sociales. Bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente, María José, por este espacio, porque nunca es un tema acabado el tema del TDAH en niños, adolescentes, adultos, inclusive adultos mayores. Y bueno, yo trabajo en el campo de la educación, atención y el diagnóstico del TDAH, y me pueden buscar en mis redes sociales como psicóloga Alejandra Alpiza. Entonces ahí me van a encontrar. Ok, tú podrías colocar ahí en los comentarios, por favor, ese enlace. Saludos al doctor Leonardo Pinto que se está conectando. Y bueno, lo que les puedo decir, mi gente bonita, que definitivamente el TDAH es un trastorno, el cual puede ser manejado siempre y cuando tú busques los apoyos necesarios, y sobre todo psicoedúcate en esto y darte cuenta que dar un diagnóstico de TDAH no es fácil, pero la realidad de lo que vas a construir con tu paciencia, con tu seguimiento y sobre todo con el amor que le vas a brindar de más atención a tu hijo, va a hacer que él logre grandes hazañas. Así que, gente bonita, nos vamos para la segunda parte. Alejandra, yo muy encantada de haberte tenido aquí en el espacio, y gracias por tantos conocimientos de valor a todas las